¿Cómo estás viendo la Argentina? Como la estoy viendo en Sí. general, y muy compleja en todos los aspectos. ¿Qué es lo que más te preocupa? La intolerancia, la profundización de la grieta, el odio de ambos sectores extremos, la autocensura que los que militamos ciertos grados de tolerancia, sobre todo en redes a veces nos proscribimos porque sabemos que si posteamos algo nos van a atacar de un lado o de otro. Y eso en el aspecto macro. Me preocupa la situación económica, un país que tiene a lo mejor el 50% de pobreza. Me preocupa el problema ambiental, que hablaban ustedes de Rosario, que es grave bajo todo punto de vista. Y Rosario, lo que está pasando, Paraná, sí, pero los humedales, pero que no exista la ley de los humedales. Me preocupa que no exista la ley de minería. Si nos íbamos a Salta, estamos viendo que hay 4.000 hectáreas que están siendo incendiadas en estos momentos. La depredación de todo el norte argentino en tema forestal es atroz. Estamos viviendo en Argentina en un momento muy difícil, y creo que lamentablemente la política, y yo creo en la política, simplemente creo que la política se sustituye con mejor política, no con la negación de la política. Entonces, pero me parece que esta falta de respuesta de la política da lugares a outsiders bastante antidemocráticos. ¿Lo decía por Milei particularmente? Por ejemplo, sería un referente claro. Pero podría ser por otro lado, o sea, podría ser, creo que es un caldo de cultivo esta falta de respuestas en general a una sociedad que de manera escéptica mira su realidad, su pérdida de calidad de vida. Y bueno, eso a un país que es mi país y que quiero, me preocupa. ¿Sabes, Daniel, que estaba viendo una encuesta cualitativa en Rosario ayer? Rosario tiene una vocación por lo público bastante particular, gobierna el socialismo hace muchos años, fueron bastante innovadores en algunas cosas como la recolección de residuos y otros aspectos, una ciudad bellísima que está muy atravesada por el flagelo del narcotráfico, la muerte, la sangre. Y veía cómo la percepción empezó a cambiar respecto a lo que el Estado te da como respuesta. Empieza a aparecer en el inconsciente colectivo la idea de que el Estado ya no responde. Empieza a aparecer la respuesta de que la política ya no resuelve. Entonces, cuidado, porque efectivamente acá el sistema que cruje tiene en su alrededor un status quo que no está a la altura de las circunstancias. Y las necesidades. Y esa, correcto. Y yo te agregaría más, lo que es todavía más preocupante. El desprecio del medio ambiente no es patrimonio en la Argentina de un solo gobierno. O sea, si uno toma las políticas de medio ambiente del gobierno anterior, fueron inexistentes en forma absoluta. Si uno toma, y que convivían con esta depredación que hablábamos recién del norte, de la deforestación. Creo que la alianza del Congreso para no promulgar la ley de humedales tiene los dos sectores en pugna amplia responsabilidad. Creo que con las explotaciones de hecho, no sé, sobre el mar que argentino, exactamente las offshore, fue firmado por el gobierno de Macri, pero no se volteó por este gobierno. Creo que hay una convivencia en ese sentido, y donde esa depredación a un país encima donde obviamente el mundo hoy nos lleva a que nosotros somos grandes productores de materia prima, nos lleva a salidas fáciles, pero que muchas generan profundo impacto ambiental, y ese facilismo de visualizar que esas salidas van a generar bonanza. La prueba está, qué sé yo, en provincias como San Juan, donde la minería a cielos abiertos, que en otros países no ocurre. No estoy estoy hablando del tipo de minería que se practica en San Juan a cielos abiertos, que intoxicaron 5 ríos, por ejemplo, que el agua entra a ser como un factor gravitante. La industria minera desmiente, que dice que eso no ocurrió, que los está probado, que se utilizan... está probado. Pero digamos,
Lo mismo que con las operaciones offshore. Claro, sí. dice, mira, pasa en Río de Janeiro, es más, a 150 millas, no a 300 como va a ser en la costa bonaerense, que de hecho la operación offshore en la Argentina hace 60 años que se lleva adelante, y te dicen en Río de Janeiro convive la riqueza ictícola, el turismo, las operaciones offshore de petróleo y hidrocarburo, y nunca hubo contaminación. Sí, hay muchos ejemplos en el mundo que hablan de lo contrario, y creo, para no caer solo en Argentina, que el problema ambiental atraviesa todo el hemisferio. A ver, yo te respondo a esto con las inundaciones que ocurrieron en Pakistán semanas atrás, que fueron... Letales, 1.300 muertos, y Okay. parece que es otro mundo, y es este mundo, es este planeta. No, y son los mismos factores. O sea, si uno analiza los factores que están determinando, la frontera la generó el hombre. Ahora, la tierra es de todos. Entonces, lo que ocurre en el Amazonas nos afecta a nosotros y hay todo un sistema que no entra a tomar conciencia de las medidas y las urgencias y revitalizar el Acuerdo de París, y que precisamente tenemos una situación muy crítica en lo económico, que a veces se pueda mirar de salidas en lo económico, en lo inmediato, que pueden generar algunos recursos, pero que no van a ser paliativos a largo plazo y que son parches y que van a traer consecuencias tremendas para futuras generaciones. Vos fuiste DJ. Al comienzo, sí. Al comienzo. Empezaste... Hoy se diría DJ, pero sí. Bueno. Pero empezaste, tuve una carrera, empezaste en el mundo de la música, te convertiste en un empresario, tuviste inquietudes, te metiste en el fútbol, hiciste el fondo por Independiente, exitoso, por cierto, en ese momento. Lograron un campeonato, ¿no? 7, 8 años. Ganó bueno. El último campeonato local. Está mal Independiente hoy. Muy mal, horriblemente. Yo podría hacerte un paralelo de Independiente con el país. ¿En serio? Y la decadencia de Independiente de los últimos 20, 30 años es tremenda, gestión tras gestión. Creo que, sin lugar a duda, con los Moyanos alcanzó su pico de esa decadencia, pero Independiente viene de decadencia. No lo digo como declaración política, porque no, en estos momentos no estás tengo... al margen, estás apartado, no apoyás a ninguno de los candidatos, digamos. De los candidatos. Sí, quiero que se vote, quiero que se vaya este oficialismo, porque corre riesgo la cuestión de la continuidad de una asociación civil, como lo conocemos, y que quiero a Independiente. Y porque creo que, de nuevo también, se ha politizado, la política nacional ha llegado a Independiente, la presentación del oficialismo, de la agrupación que apoyaba a Moyano, de claro tinte político, kirchnerista, enfrentando a otra que es de claro tinte de Juntos. De Juntos por el Cambio. Gritondo con Grindetti. Sí, diría más el PRO que... yo diría más PRO. Entonces, cuando yo estaba involucrado, hasta hace un año, uno de los axiomas más importantes es que no se meta la política nacional en la institución. Y creo que, lamentablemente, la próxima elección de Independiente va a estar teñida de la política nacional. ¿Te quejaste en algún momento de los costos que tiene producir show, espectáculos en la Argentina, ¿no es cierto? Dijiste, sí, deberían poner un techo, qué sé yo, 10%, lo que cobra DICAPIF y tantas otras que vos lo de las sociedades de gestión, digamos. Eso, de las sociedades de gestión, muy bien. ¿Te dieron bolillas? ¿Está? No prosperó, sigue siendo el país que tiene más altos... Primero quiero reconocer los derechos de la sociedad de gestión. Sí, esto es una cuestión. Está bien que marques eso, porque si no parece que uno lo pero quiere... me parece que la sumatoria de todo hace la inviabilidad de que el pretender el 20 de nada es mucho menos que el 10 de algo. Sí. Entonces, hay una tendencia, y sobre todo... O que el 1 de mucho. Exactamente. Creo que hay una tendencia a esta sumatoria de las sociedades de gestión que no contemplan que tiene que tener un techo, porque a partir de un techo, plus los impuestos, plus Argentina, con la inflación en términos de dólar oficial, se volvió cara en algunos aspectos. Tenemos la contradicción esta, que somos... O sea, dólar blue es barato, dólar oficial es caro. Exactamente. Eso explica la brecha del 100%. Exactamente. Entonces...
Esto va en contra, entonces, a veces, y una población muy resentida en términos de precio, de lo que se puede trasladar a los precios, lo cual los márgenes para producir cada vez se ven más reducidos. Con el agravante hoy de las producciones internacionales, que somos nosotros en realidad en cuanto a la potencialidad de transferencia de divisas al exterior, somos irrelevantes con respecto a la cantidad de puestos de trabajo que generamos. O sea, ¿te costaría traer un artista y pagarle y girarle dólares al dólar oficial? Hoy nadie está hoy ninguno está pudiendo girar, y esto va a hacer que la actividad se va a ver seriamente afectada. Hoy no se ve afectada porque, por decir un artista emblemático, como se hablaba mucho de Coldplay, de los 10 shows de Coldplay que han batido récord, pero no levanta Coldplay porque está entre Brasil y Chile, y Argentina queda en el medio y tendrían que volver a Estados Unidos o a donde sea, y les saldría más costoso. Pero si hoy programasen de entrada, vamos a un 2023, y yo hablo con mis colegas, estamos todos bastante... O sea, vos ves un 2023 con menos show, menos artistas, menos presentaciones, menos bandas, no más. Sí, y hay menos... También hay un factor, ¿no? El 2022 hubo mucha sobreoferta de artistas, dado a que la pandemia llevó a muchas postergaciones. Claro, entonces hubo una sobreoferta y todo se compactó, digamos. Exactamente. Entonces hubo una sobreoferta, unido a que localmente vivimos una inyección de plata de emisión, de una emisión desmedida, de alguna manera. Pero cuando nos queremos trasladar para poder pagar, y vuelvo a repetir, es irrelevante con respecto a muchas otras industrias, y generamos muchísimos puestos de argentinos acá, no estamos teniendo respuesta, va a generar una caída importante. Más allá de este índice que ustedes hablaban hace un rato de... Capacidad instalada. De la industria, exacto. Que también hoy estaba leyendo publicación de la caída de consumos en los supermercados. 6,7, 7,3, depende de la encuesta que mires. Que cuando cae en el supermercado 7,3 estamos hablando de otro tipo de artículos, ¿no? Nosotros venimos después, los consumos culturales vienen después de los alimentos, esto está clarísimo, la educación viene antes, la alimentación, la vivienda. Entonces yo creo que va a haber una recesión también un poco en el consumo, que ya lo entramos a notar en muchas boleterías, que no es la misma euforia de hace 2 meses atrás. No sos optimista en el corto plazo al menos. No, lamentable. A ver, lo digo es con profundo pesar, y no lo digo con ninguna bandera partidaria. No soy optimista, creo que está faltando grandeza a la Argentina. Creo que, y esto no va con el discurso de grandeza, creo que la especulación a corto plazo está llevando a callejones sin salida. Somos un país que ama el atajo además, ¿no? ¿Un país? Que ama el atajo además, en términos dirigenciales. Sí, y el facilismo y el relato, yo creo que los extremos le están ganando a la racionalidad y a la sensatez. Entonces es muy difícil una construcción desde ese lado de determinadas cuestiones. Y creo que en la profundización de esto, el grupo neonazi que atentó contra la vicepresidenta sin éxito, creo que entran a aparecer como síntomas muy preocupantes en la sociedad. Entonces me parece que estos síntomas que precisamente son militantes del odio, pero que no están en los medios, están quizás mucho más en las redes, fundamentalmente en las redes, creo que merecen, dentro del marco de la ley, y no consigo ninguna represión que no sea dentro del marco de la ley, hay que perseguirlos seriamente porque son muy, muy peligrosos y son muy detectables. Yo creo que son muy detectables, y porque si uno ve los posteos que entran a aparecer de los intentos o la investigación, me parece que la inteligencia bien concebida tendría que apuntar a detectar de manera preventiva el funcionamiento de estos grupos extremistas. Sobre eso me tengo que ir un urgente, a propósito de lo que estás contando. Yo te agradezco enormemente, Daniel, ha sido una charla.
Gracias por la invitación. Y muy placentera. Y hasta la próxima y te deseo lo mejor, éxitos. Estamos con la muestra de Bansi, que viene un poco... Sí, bueno, pero se fue el tiempo y... Contalo. La muestra... No, que es muy recomendable, estamos muy orgullosos de presentarla a Buenos Aires. Es una muestra de obras originales de Bansi, con serigrafías firmadas. Creo que vale la pena, tiene una sala de multimedia extraordinaria, tiene de realidad virtual 360, o sea, creo que en la rural estamos exponiendo una obra sin lugar a duda que vale la pena asistir. Va a ser en la rural. ¿Se está llevando adelante? ¿Cuándo empieza? Contá todos los detalles. Empezamos hace 2 semanas y vamos hasta el 15 de octubre. Vamos hasta 15 de octubre, vamos de martes a domingo, con distintos... ¿A qué hora? Con segmentos horarios, arrancamos del mediodía hasta la noche, segmentos horarios para que la gente pueda disfrutar de la experiencia, para que no sea como... ¿Visitan familia, los más chiquitos no tanto? Sí, no es, como Bansi, cuando uno llega bajo una aplicación, yo, así como por ejemplo la de Van Gogh, recomendaba que vayan con chicos, yo creo en esto yo creo que es mejor, hasta puede ir uno solo, porque hay una aplicación, te la bajas delante de cada cuadro, se dispara toda la información. Si bien creo que el arte no necesita explicación, sí hay anécdotas e historias detrás de cada... Que complementan y que te ayudan a comprender lo que estás viendo. Y que Bansi es un tipo que tiene una clara manifestación, exposición a favor del medio ambiente, en contra de los totalitarismos, en contra de la sociedad de consumo, a favor de la libertad. En la parte política, la parte del Brexit y la parte política en general es muy interesante porque son distintos salones. La parte del conflicto palestino-israelí, él compró un hotel que lo llamaba, porque lo hizo frente al muro que divide Palestina de Israel, que decía que era el hotel de la vista más fea del mundo. Entonces entró a intervenir con obras de él, todos los murales y cada cuarto lo ambientó, lo cual es muy interesante. Es una muestra que habla del arte, del graffiti, de cómo salió a la calle. Hay una sala de multimedia que explica esto. Creo que vale la pena. Qué mejor que venderlo por parte de quien lo produce y lo trae. Y estoy orgulloso. Gracias. Gracias, Daniel. A ustedes.